demora unos 10 minutos para conectarse porque va de su trabajo a Sí. su casa. Ya Ah, se va a ya, conectar. perfecto. Sí, por favor, licenciado. Ya, muy bien. Vamos a inmediatamente retomar el tema. Hemos quedado en la diapositiva 28. Tengo que terminar este tema, que nos vaya bien, que termine bien hasta las 10 para ceder luego el curso a este grupo número 11. Muy bien. ¿Cuántos estamos, Pamela, en la clase? 46, licenciado. 46. Ya. Muy bien. Bueno, hemos ido indicando, a ver, ojalá que nos vaya bien el tiempo, a veces se nos termina rápidamente. ¿Qué hora es, pues? Y 8, 9 y 8. Empecemos nomás. Hablar constantemente no necesariamente implica comunicarse. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Cuando se dice hablar, estamos hablando de enviar mensajes, ¿no? Acá tengo pues una evaluación con mis compañeros del grupo, los dos del grupo, y había otro de nuestros compañeros más que le pedí que participen. Si no me equivoco, era del grupo número 9, el representante Juan de Dios Quispe. ¿Está en la clase Juan de Dios? Sí, sí, presente, licenciado. Era uno. Por otro lado era Pamela, ¿no? ¿Está bien, Pamela? Sí, licenciado. Bueno, era también su compañero Paul, pero bueno, estamos dos de los tres. Espero que Paul ya en 2 minutos esté en la clase. Lo que yo quiero preguntarles, hemos sacado de este tema una interesante tarea que lo vamos a resolver en 3 minutos. Era creo las 9:30 y hasta 10:15, o sea, en 45 minutos le he pedido cuántos mensajes yo envié a ustedes en esa media hora o 40 minutos. Ya, eso es el tema. Quiero que por favor me diga nuestro compañero Juan de Dios, ¿cuántos mensajes hemos enviado? Sí, muy bien, licenciado. El número exacto de que usted haya enviado, no sabría decirlo. Los mensajes que yo he receptado son alrededor de 15, 16. 16, ya, muy bien. Ahora le pregunto a Pamela, ¿cuántos usted ha contabilizado? Aproximadamente 38 mensajes, licenciado. 38, ya. Pamela, 38. Juan de Dios, 16, ya. Muy bien. Ustedes nunca han imaginado que nuestro docente en una hora de clases envíe 30 o 40 mensajes. Yo les he dicho, tal vez enviamos 30, 40 o 50, y efectivamente, ese es el número de mensajes que se envió. Ahora, la pregunta para los dos es, ¿cuántos de esos mensajes han llegado? Primero Juan de Dios, luego Pamela. Reitero, de los, ¿cuántos me dijo? De los 16 que Juan de Dios ha anotado, yo he mandado en esa media hora 16 mensajes, dice, ¿no? De los 16, ¿cuánto llegarían a Juan de Dios? ¿Cuántos habrían Eh, quedado comprendidos? A ver, ¿cuántos? bueno, yo como voy a recalcar otra vez, yo creo que sí he enviado más mensajes, pero los que yo he receptado son esos 16, ¿no? Los 16 he contabilizado, los que he entendido. Los que ha entendido son 16. Ahora vamos a Pamela. De los 18, de los 38 que he enviado, ¿cuántos han quedado comprendidos? Sin mentir, licenciado, la mitad, el 50%. La mitad. Ya, ahí vamos a quedar. Que de 40 mensajes que se envían en una hora, mitad quedan. Entonces hay que hacer algo. La idea es que se envíe menos mensajes. Parece contradictorio para la educación, pero bueno, tendría que enviarse menos mensajes, pero porque el objetivo es que los mensajes no se envíen nomás, sino sean comprendidos. Esta ha sido la tarea más importante que hemos dado, para que ustedes se den cuenta la envergadura
del tema de la comunicación. Sin darnos cuenta, reitero, el docente, pues, en una hora de clases debe enviar por lo menos 40 mensajes, por ahí nos quedaremos. Y el gerente en todo el día también debe enviar unos 40 o tal vez 30 mensajes, pero el tema es cuántos llegan al receptor. Hay muchos problemas en ese interín, desde que se envía hasta que llega. Es un tema de la comunicación. Hay muchos problemas, pero lo que quiero que concluyan en este tema es de que el proceso de comunicación es un tema difícil, complejo y también apasionante. Lindo analizar lo que estamos haciendo en este momento, cuántos se envían y cuántos llegan. Yo creo que en general de los 40 mensajes, yo me voy a quedar con 40 mensajes que en una hora envía el docente, o si quieren 30 o 40, yo estoy seguro que deben llegar 10, ¿ya? Por eso es bien importante hacer un mapita conceptual. El mejor indicador para saber que si he entendido o no es el tema del mapita conceptual que les voy a demostrar en este momento. Por lo tanto, la gran reflexión es que uno envía muchos mensajes. Incluso cuando yo estoy conversando con alguien, yo envío varios mensajes, pero el tema es saber si me han entendido o no me han entendido. Ese es el gran reto. Por lo tanto, ustedes saben que este tema de la comunicación estamos aprendiendo que es un tema sumamente, parece sencillo, pero es un tema sumamente complejo. No se trata no de, del mensaje, es como de lo más simple que el que debe. Una vez que hemos visto esto, espero que haya quedado muy claro, Juan de Dios y Pamela, ¿no? Ha quedado, es delicado el tema de la comunicación. No es sencillo. ¿Está bien? Juan de Licenciado, Dios. Sí, 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 licenciado. ya está. Ya. ¿Quién lic- me habla, Paul? Ya sea. licenciado, sí, no, siempre tengo un poquito de problemas para entrar temprano. Quería decirle que Ya hemos hecho la pregunta y a Juan de Dios. Me dice Juan de Dios que más o menos, a ver un ratito, Paul, que ha contabilizado en esa media o 40 minutos que les di para que anoten cuántos mensajes llegaron. Juan de Dios me dice 16. Tal vez han sido más, pero los entendidos son 16, dice. Y Pamela ha anotado 88. Paul, ¿cuántos ha anotado? 17, Paul. licenciado. Ah, Paul 17. Muy bien, Paul Sí, 17. 17 De de los los que se ha 17, ¿cuántos? entendido, de los que he entendido, incluso he anotado lo que significa, la palabra que usted ha mencionado, todo a lo que se ha referido, y son Ya, 17 más o menos. ya. Entonces, un poco quiero acá de una vez abreviar. Lo único que quería que es resaltar que este tema de la comunicación es un tema parece sencillo, pero es un tema complejo y difícil. Entonces, la idea es, me preocuparé para que los mensajes que envío lleguen, ¿no? Entonces, ese es el tema. En la casa, incluso como padres de familia, enviamos mensajes, será pues al día cuántos, tal vez 5 o 10. De los 10 sería interesante ver cuántos han llegado. Entonces, sería interesante pues de los 10 que lleguen 7 u 8, ¿no? Pero normalmente llegan menos. Entonces, este tema de la comunicación es un tema muy importante, mucho más para dirigir una organización, una empresa. Entonces, el gerente tiene que tomar muy en cuenta este tema. Ustedes, mis alumnos, ahorita, ¿cuántos somos, Paul, ya en la clase? Éramos 46, seguimos 46. ¿Cuántos somos? 77, licenciado, 78. 78, ya, muy bien. Que los 78 salgan de la clase con un reto de que no es cuestión de enviar y enviar mensajes, ¿no? El tema es que ese mensaje sea comprendido por quien me está escuchando, por el receptor. ¿Listo? Ahí lo vamos a cesar. Hecha esa reflexión, acá ya hemos indicado cosas importantes. Hemos dicho que la comunicación es un tema sumamente complejo, muy importante para un gerente, para un administrador, y hemos visto 4 funciones de la comunicación. Hemos quedado en la diapositiva 28.
Y hemos indicado que un administrador debe velar para que las 4 funciones se cumplan, ¿no? No están de adorno. La expresión emocional, que es la que menos se atiende, que sea atendida. Para que ustedes me conozcan, yo los conozca, yo debería dar un momento para que expresen sus emociones en cuanto a la materia. Pero eso normalmente no ocurre. En la empresa es importante que la gente exprese sus emociones. Incluso tenemos al creador Sigmund Freud de la nuestra, no hablamos todo, y esto tiene unas consecuencias fuertes en las personas, ¿no? En la mente de las personas. Puede ser la frustración, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir? Las 4 funciones que estamos viendo, sobre todo la de expresión emocional, el que está dirigiendo un grupo debe dar lugar a que la gente cumpla estas 4 funciones, ¿no? Sobre todo la de expresión emocional. Muy bien, hemos visto las 4 funciones, ninguna es más importante. Todas se las debe tomar en cuenta para considerarse un buen líder, un buen administrador, un buen gerente. Muy bien, hemos visto las 4 funciones, ahora hemos visto el proceso de comunicación y hemos dicho que en este proceso participan, digo, consta de 8 pasos. El emisor, que codifica su mensaje, el mensaje mismo, luego el canal que se elige, puede ser formal o informal, la decodificación, ¿qué quiere decir? Que lo ha interpretado como pensaba el emisor, ¿no? Puede ser que lo haya interpretado de otra manera. De tener. Luego hemos entrado a la dirección de la comunicación. Acá hemos dicho que puede ser descendente la comunicación, de arriba para abajo, que es lo normal. Hemos visto también que había una comunicación ascendente. Es el mensaje que se envía desde abajo hasta arriba. Incluso una cosa que han debido tomar en cuenta, hasta necesitamos una sala de conferencias para poder, sería interesante tener una sala de conferencias para que los de abajo envíen su mensaje al de arriba, ¿no? Entonces, darle toda la formalidad y seriedad. Luego hemos visto la comunicación lateral, que es la comunicación entre pares, es la comunicación que yo, por ejemplo, tengo con mis colegas docentes o ustedes tienen entre alumnos o gente del mismo nivel. Entonces, esta comunicación es muy importante, muy rica, pero hay que cuidar que esa comunicación, pregunta de examen, sea funcional y no disfuncional. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se ven para poder hablar, hablen cosas que interesan a lo que quiere la organización. Entonces, ustedes cuando están reunidos, hablen de estudios, más que de otras cosas. Incluso a veces se habla cosas disfuncionales, ¿cómo no le damos bola al docente o al jefe, ¿no? Entonces, tiene que ser funcional la comunicación. Voy a pasar a mi compañera Luz Kelka. Luz, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Luz. Sí, Hola, licenciado, buen hola. día. Estoy haciendo un repaso rápido. Estamos bien, ¿no? Hay que Sí, hacer sí, entre gente del mismo nivel cosas funcionales, cosas que le interesen a la organización. En este caso, en la administración, ¿qué queremos? Que ustedes se formen bien, estudien bien, aprendan bien. En sus reuniones que tomen, que tienen para comer una salteña, etcétera, sería interesante que hablen de estas cosas relacionadas al estudio y no otras cosas. Bueno, las otras cosas tampoco hay que descartar, pero hablen de cosas para que ustedes aprendan mejor. ¿Está entendido, Luz? ¿Estamos bien? sí, Luz, licenciado. Luz.
voy a continuar. Luego hemos visto, hemos quedado en la diapositiva 28. Esto hemos visto, estoy haciendo un repaso muy rápido, la comunicación interpersonal. Quiere decir, ¿qué formas de comunicación interpersonal existen? Hay tres, la oral, la escrita y la no verbal. La oral es la que en este momento estoy yo utilizando. La escrita es, bueno, como todos saben, está grabado lo que estoy escribiendo, y la no verbal. Tal vez no conocían la no verbal. Hemos dicho que la comunicación, hemos hablado de la comunicación escrita, que es tangible y verificable. O sea, cuando hablamos, si queremos verificar, no puedo, a no ser que haya sido grabado para escuchar de nuevo. Pero en la escrita es tangible y verificable. Cualquier momento podemos verificar lo que se ha hablado. Hemos dicho que tiene desventajas y ventajas. Por ejemplo, la desventaja de los mensajes escritos es que consumen más tiempo, ¿ya? Y pueden no llegar. En cambio, la oral llega rápidamente. Y luego hemos visto la comunicación no verbal, que se refiere a esa comunicación donde habla nuestro cuerpo, nuestras entonaciones. La gente enfatiza las palabras. Hasta he dado un mensaje: van a estudiar para el sábado, para el día, van a estudiar para el examen final. Es una cosa, y otra cosa muy diferente que les diga: van a estudiar para el examen final. ¿Qué estoy haciendo? Estoy incorporando la comunicación no verbal, estoy enfatizando mucho más, y ustedes se impulsarán seguramente mucho más con el segundo mensaje y no con el primero. En el primero no había la comunicación verbal, pero en el segundo sí hubo. Mi compañero Eddie, estamos bien, ¿no? Hola Eddie, del 2. Sí, sí, licenciado. Entonces es bien diferente. Creo que con Eddie he hablado y Eddie me ha dicho el primero era más clarito y el segundo no era tan claro. Algo así me dijo, creo, Eddie, pero quiero enfatizar que es muy importante que en la comunicación, para que sea completa, a la comunicación oral, por ejemplo, acompañe la comunicación no verbal para entender mejor. Esa era la idea, Eddie. ¿Está entendido, no, Eddie? Vamos. Sí, sí, ahora está más Bueno, entendido. sí. Ahora sí vamos a continuar. Las expresiones faciales cuentan, la distancia física cuenta, por lo tanto, ¿qué tenemos que estar alertas? Todos los receptores, estar alerta a los aspectos no verbales de la comunicación. Reitero, voy a pasar a mi compañero, a mi compañera Jocelyn, por ejemplo, del 4. A ver, puede uno decir, te quiero, Jocelyn, ¿no? Pero en sus expresiones no estar diciéndolo, no estar diciendo ello, ¿no? Entonces, una cosa lo que estoy hablando y otra cosa lo que estoy de verdad sintiendo. ¿Está entendido, Jocelyn, no? Entonces hay que estar alerta, no solamente a Sí, lo que sí, se dice, sino a la comunicación no verbal. ¿Está bien, Jocelyn? ¿Entendido? ¿Sí? sí, sí, licenciada. Muy bien. Me he pasado el grupo 3, Alejandro. Enseguida le voy a preguntar. Entonces, hemos quedado acá. La distancia física, hemos dicho que es importante. Tenemos que mirar la comunicación no verbal. Muy bien. Voy a entrar al quinto punto con Alejandro del grupo 3, la comunicación organizacional. Aquí hemos quedado y que nos vaya bien. A ver, tengo media horita. Vamos a analizar que en una empresa, en una organización, existen unos temas que tenemos que conocer: las redes formales, los rumores, las innovaciones tecnológicas en la comunicación, etcétera, y vamos a empezar por las redes formales. Acá el autor Robin Hood se está imaginando 5 personas, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Y analizar cómo son las redes formales de comunicación. Para simplificar el análisis, se ha condensado 3 redes. Uno se llama cadena, otro timón y otro todos los canales. Se considera como ejemplo estas 3 redes de grupos pequeños de 5 personas. Acá hay 5 personas y vamos a ver cómo se puede en una empresa, en una organización, comunicar. ¿En qué consiste la cadena? A ver, vamos a ir explicando. Sigue de manera rígida la sucesión de mando formal. Como ustedes ven,
el de arriba comunica a los de abajo, a los del medio, digamos, y los del medio abajo. Entonces, es lo más normal que existe en una organización. Luego tenemos el timón, que depende de una figura central. ¿Qué quiere decir? Acá está una persona que directamente se comunica con cada uno de los. Esta persona se comunica con los otros 4. Y luego tenemos todos los canales donde estos 5 se comunican, el 1 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y así sucesivamente. Entonces, en una organización puede ocurrir estas 3 formas de comunicación. Ya hemos dicho en qué consiste la cadena. El timón depende de la figura central. Es decir, si queremos desarrollar líderes, tendríamos que elegir este segundo tipo que se llama el timón, que actúa de figura central para comunicarse. Y es similar, dice, a la red de comunicación que se encontraría en un equipo con un líder fuerte. Cuando el líder es fuerte directamente, él prefiere comunicar personalmente a toditos. Estamos ahí. En el otro, todos los canales permite que todos los miembros del grupo se comuniquen activamente entre sí y a menudo en la práctica se caracteriza por los equipos autodirigidos. Hemos visto los equipos de trabajo autodirigidos, ahí sí funciona perfectamente porque todos saben todo, ¿no? Eso es. Lo importante es que la eficacia de cada red depende de la variable dependiente de interés. Depende en qué tipo de organización estoy. Por ejemplo, si quiero desarrollar líderes, seguramente el timón voy a tomar en cuenta. Si quiero que todos estén satisfechos cómo se comunican, el último, todos los canales. Pero si quiero un poco de efectividad, puedo elegir la primera, es decir, la cadena. Por tanto, es lo que interesa. Ninguna red es la mejor en todas las ocasiones. Depende en qué organización estoy y qué pretendo con la comunicación. Ahora sí, Alejandro, ¿está entendido? ¿Bien? Hola. ¿No está Alejandro? Buen día, Voy. licenciado. Sí, comprendido. Comprendido, Alejandro. Muy bien, vamos a pasar, ya hablé un poquito con Jocelyn, a Héctor Huanca. Vamos a hablar en las organizaciones, en las empresas, tal vez un tema nuevo para ustedes. En el proceso de comunicación se genera el tema del rumor, el tema de los chismes. Entonces, los rumores y los chismes son redes de comunicación. Si bien son informales, no dejan de ser una fuente importante de información. Una encuesta reveló que el 75% de los empleados se enteraba de algo por primera vez a través del rumor. Otro informe indica que los rumores o información de boca a boca, de boca en boca, influyen en las decisiones de contratación. O sea, ¿qué quiero decirles? Que en las empresas, en las organizaciones en general, el rumor es algo que normalmente existe. Ya, vamos a continuar. Una investigación célebre sobre los rumores investigó los patrones de comunicación entre 67 gerentes de una pequeña empresa de manufactura. En el estudio se preguntó a cada receptor de la comunicación cómo habría recibido por primera vez un trozo de información y luego se rastreó su fuente. Mientras que los rumores eran importantes, tan solo 10% de los ejecutivos actuó como vínculo. ¿Qué quiere decir? Que en el círculo informal es donde más se mueven los rumores. A menudo se supone que los rumores surgen porque se convierte en chismes, pero esto casi nunca sucede. ¿Qué quiere decir? Que los rumores surgen en respuesta a situaciones que son importantes. Por ejemplo, ¿qué es importante en nuestra materia? Dar un examen, ¿no? Entonces, el momento del examen, la gente hasta se inventa cosas. Tal vez no ha estudiado, entonces se inventa algo de que se va a postergar el examen y cosas por el estilo, ¿no? Y en la empresa surgen momentos importantes cuando se posiciona a una nueva autoridad o cuando se va a contratar gente, etcétera. O sea, en situaciones importantes surgen los rumores. Pero sobre todo cuando hay ambigüedad y cuando hay ansiedad en la gente. Les voy a preguntar en el examen. Esas son las condiciones que provocan el surgimiento de los rumores.
El hecho es que estos tres elementos están presentes en situaciones laborales y esto explica por qué los rumores proliferan en las organizaciones. Parece que no hay muchos rumores, pero hay. En nuestra materia, a ver si alguien, le voy a preguntar al representante del grupo, a Paul, en nuestra materia, ya estaremos en la clase número 20 o 22, 24, tendríamos que revisar. En las 24 clases es donde es en la materia donde menos rumores ha habido seguramente, y lo que le pregunto a nuestro compañero Paul, ¿a qué se debe esto? En nuestra materia en particular ha habido seguramente muy pocos rumores, en otras ha debido haber más. La pregunta, Ah, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? A ver, ¿puede explicarme? que las Diga. cosas están bien claras y no hay ambigüedad en los planes donde se tiene que dar exámenes. Todo está bien claro, entonces no hay rumores y tampoco hay Exacto. pretextos para no asistir a los exámenes, nada. En otras materias nos dicen tal día hay examen, luego lo postergan, en otro, y entonces eso sí genera rumores y a veces temores. Muy bien respondido a nuestro compañero Paul. En nuestra materia ha debido haber tal vez 2 rumores o tal vez 0, pero muy poquitos en estas 22 clases que hemos debido tener, porque las cosas estaban muy claras, todos sabían desde el primer día de clase cuál era el sistema de evaluación, cuándo iban a ser las fechas de los exámenes, etcétera. Entonces, cuando todo está claro, entonces es bien difícil que surjan los rumores. Muy bien. Entonces, en las empresas, sobre todo, hay secretos y hay competencia. Y estos son los factores que más generan los rumores. Listo, vamos a continuar. Por otra parte, los rumores satisfacen las necesidades de los empleados. Ah, ¿qué es esto? La gente se siente feliz, se siente bien generando rumores. La conversación informal sirve para crear un sentimiento de cercanía y amistad entre quienes comparten la información. Por ejemplo, a veces los alumnos están un poco alejados, no se conocen bien, y a través de un rumor se acercan más, interactúan más. Entonces, satisface las necesidades sociales de la gente. La gente quiere hacer amistad y a través de un rumor se aproxima. Eso quiere decir. Bueno, vamos a continuar. Los gerentes no pueden eliminar los rumores por completo. Lo que pueden hacer es reducir las consecuencias negativas del rumor. ¿Cómo? Proporcionando información, o sea, la información tiene que estar a disposición de todos, explicar las acciones, cuando se está haciendo, digamos, un cambio, me estoy yendo de La Paz al Alto, en la oficina, tengo que explicar por qué ha sido esta decisión, evitar atacar al mensajero o mantener canales de comunicación abiertos. O sea, tiene que haber mucha democracia en el tema de la comunicación para que no se generen, sobre todo, rumores malos. Eso es. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar. Estoy con Héctor Huanca del Grupo 5, Comunicaciones Electrónicas. En las organizaciones modernas, alrededor del 71% de la comunicación se las realiza mediante la comunicación electrónica. No se olviden que nuestro libro que estamos usando ya tiene unos años. En este momento, por el tema del COVID, etcétera, etcétera, del 71 ha debido subir a un 80 o 90% este tipo de comunicación. Por ejemplo, en nuestro caso ha subido 100%. Todas las clases ha sido por este vehículo, por este camino de las comunicaciones electrónicas. Por lo tanto, es muy importante analizar la comunicación electrónica. Puede ser por correo, por mensajes de texto, por redes, por blog, por videoconferencia, etc. Entonces, ha subido en importancia totalmente la comunicación electrónica. En nuestro caso, estamos viendo que ha sido 100%. Ya, seguimos. El correo electrónico, estas cosas ya no amerita profundizar el detalle en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Acá en este caso, en el correo electrónico que todos usamos, es bien importante tener internet, perdón, para transmitir y recibir textos. Pero hay otras formas. Un ratito. Tiene
limitaciones. Hay alto riesgo de malinterpretar el mensaje. Yo estoy mandando un mensaje, es el tema central, cómo llega mi mensaje. Entonces, a través de estas comunicaciones se puede malinterpretar el mensaje. Normalmente se interpreta en forma equivocada un mensaje. Si envía un mensaje importante, vuélvalo a leer para coercionarse de su claridad. A veces rápidamente, como locos, mandamos y el mensaje ha sido incluso cambiado sus letras. Entonces es importante tener cuidado. Es inadecuado para comunicar mensajes negativos. Cuando alguien ha muerto, por ejemplo, y quiero comunicar, realmente muy complicado hacer esta comunicación por este medio. Entonces tiene sus debilidades. Consume mucho tiempo. Se estima que cada año se envían aproximadamente 62 billones de mensajes por correo electrónico. Ustedes saben, vean nomás su celular, cuántos mensajes tienen. Entonces, ¿esto qué me va a implicar? Consumir mucho tiempo. ¿Cuál es la sugerencia? Primero, realizar las actividades importantes. Lo que yo hago y todos ustedes deben hacer, las cosas importantes miro. Si quisiera leer todo, estoy perdido. Revisar los correos en lotes y hacerlo máximo 2 veces al día. Me concentraré a mirar mi celular 3 veces al día, nada más, para que cada momento. Cancelar las suscripciones innecesarias. Las cosas que no son tan necesarias debo cancelarlos. 4, enviar el menor número de mensajes. Mejor si mando 2 o 3 o 1. Declarar su bancarrota de correo borrando la bandeja de entradas y empezar de nuevo. Otra alternativa. Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado en mucho método en el manejo de estas comunicaciones electrónicas. Y una cosa también que es una limitante es que la expresión de las emociones es mínima en este tipo de comunicación. Seguimos. ¿Esto para qué? Vamos a problemas de privacidad. Otro tema que realmente es muy fuerte es que los temas de privacidad a veces se los publica. ¿Esto qué quiero decir? Hay cosas totalmente privadas que tienes que saber tú y los tuyos, nadie más. Pero a través de esta comunicación, por ejemplo, yo miro mal cuando se dice, cuando el padre le manda al hijo, a la hija, le dice te amo, etcétera, etcétera. Una cosa totalmente privada que no se debe hacer, ¿no? Es un tema totalmente personal y no se debe hacer público. Entonces, el problema de la privacidad se debe tomar muy en cuenta. Lo privado es privado y debe ser privado toda la vida. Mi compañero Héctor, estamos bien, ¿no? Estamos explicando bien. ¿Estamos bien, Héctor? Sí, sí, Héctor. licenciado. Voy a seguir con Stephanie. Entonces, la privacidad hay que cuidar. ¿Qué más? Mensajes instantáneos y mensajes de texto. Acá no necesito explicarles más este tipo de... Igual que el correo electrónico, la mensajería instantánea y la mensajería de textos usan medios electrónicos. Bueno, esto ya no amerita la explicación. Algunos son cortos en mensaje, algunos puedo hacer un mensaje más largo, esa es la diferencia importante. Redes sociales, ¿para qué les voy a hablar de este tema? Ya no es necesario. El Facebook, el LinkedIn, etcétera, son redes sociales importantes que todos los utilizamos y tienen sus ventajas y desventajas que hay que analizarlas. Vamos a continuar. También otra forma son los blogs o Twitter, ¿no? Entonces son redes importantes o las videoconferencias. Voy a terminar, entonces estas formas son ya totalmente conocidas por todos nosotros. Voy a entrar a un otro punto, que es el tema de la administración de la información. Yo soy estudiante de administración. Administrar la información es un tema bien importante y yo creo que ustedes conocen muchísimo de esto. En la actualidad, las personas tienen más información que nunca a su disposición. Tenemos tanta información, lo cual les brinda muchos beneficios, pero también dos desafíos. Uno, la sobrecarga de información. En vez de tener 10 informaciones, tengo 50. Y eso se llama sobrecarga de información. Y el otro tema es las amenazas a la seguridad de la información. Esta mi información
puede ser utilizada con otros fines. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Administrar la información. A ver, ¿cómo puedo manejar la sobrecarga de información? En la actualidad, las personas se sienten bombardeadas con información desde correos electrónicos y teléfonos celulares. Una investigación descubrió que en un día laboral, la mayoría se dedicaba a asuntos que no son importantes ni urgentes, como responder correos electrónicos intrascendentes y navegar. Lo intrascendente tengo que directamente desechar, ¿no? Así es. Sobre la carga de información, Intel diseñó un experimento de 8 meses de duración para determinar qué tan limitante podría ser esta sobrecarga de información para la productividad. Esta sobrecarga, ¿cómo influye en la productividad? Eso se ha investigado y por supuesto influye. En otra investigación se encontró que un número cada vez mayor de empleados descubren que son incapaces de desconectarse del Internet. Es una adicción muy fuerte, ¿no? Y hay que probar de desconectarse algún momento, por lo cual se sugiere reducir el tiempo que se pierde en los correos electrónicos. Ya, seguimos. Amenaza la seguridad de la información. Esto también usted lo entiende perfectamente. Es una amenaza a la seguridad de la información que tengo y esto tengo que cuidar. Vamos a seguir. Por lo tanto, lo que corresponde es hacer una buena administración de este tipo de comunicación que estamos utilizando tanto. Voy a continuar, ahora me voy con Stephanie del 6 a hablar de la elección del canal de comunicación. El canal es bien importante. ¿Qué canal estoy utilizando para que mi mensaje llegue? Y de todos los canales, este que se llama la conversación cara a cara es el que es el más completo y el mejor. Los correos electrónicos o los memorándums limitan la buena comunicación. La óptima es la conversación cara a cara. Esto vamos a un poquito detallar. Los canales difieren en cuanto a su capacidad de transmitir información. Lo que tengo que buscar es un canal rico. Esa palabrita, por favor, tomen en cuenta. Que tienen capacidad de manejar diversas claves de forma simultánea. Facilitan una retroalimentación rápida y son muy personales. Otros son deficientes porque no cumplen cabalmente con estos 3 factores. En la figura que se presenta se ilustra que la conversación cara a cara tiene la puntuación más alta en términos de riqueza de canal. El canal más rico de comunicación es la comunicación cara a cara, que por desgracia con ustedes no he tenido nada, ¿no? La comunicación cara a cara. No hemos tenido entre ustedes y yo, no hemos tenido, pero es el canal más rico, porque transmite la cantidad máxima de información en cada episodio de la comunicación, es decir, claves de información múltiples. Cuando yo hablo personalmente con ustedes, ven mis palabras, mis posturas, mis expresiones faciales, los ademanes, las entonaciones, etc. Pero en otros canales no hay eso. Hay retroalimentación inmediata y hay el toque personal de estar presente. Los medios impersonales escritos, cuando mandamos un boletín o mandamos algún mensaje, estos son pobres en canal. He mandado, pero no sé si llegará o no llegará. No sé si será comprendido o no será comprendido. Entonces, la elección de un canal depende de si el mensaje es de rutina o no es de rutina. Entonces, si es de rutina, puedo usar, pero si es un mensaje importante, tengo que utilizar el mejor canal. Stephanie Vila. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Stephanie? Sí, sí, Hola. licenciado. ¿Ya? Vamos a hablar un poco con Sandro Aguilar de las comunicaciones persuasivas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo envío un mensaje para que la gente siga la idea que le estoy dando. Entonces, acá, en estas comunicaciones persuasivas, uno es el procesamiento automático y controlado. ¿Qué quiere decir? Para entender el proceso de comunicación es útil considerar 2 formas relativamente diferentes de procesar la información. Veamos el caso de la compra de una lata de bebida gaseosa, de una Coca-Cola. En esta compra, la persona no estudia de manera cuidadosa la marca y otros detalles para determinar qué tipos de bebida preferiría.
O quizá adquirió la lata por la imagen publicitaria. Esto porque los eslóganes contagiosos influyen en las decisiones del consumidor. ¿Qué quiere decir? Cuando yo envío un mensaje para que se tome en cuenta para consumir, tengo que tomar en cuenta lo automático y lo controlado. Lo automático es hacer ya por costumbre y lo controlado es hacer pensando. Y a esto se refiere este punto, ¿no? Mm, Nivel de interés. Bueno, en el segundo caso tengo que tomar muy en cuenta si hay interés o no hay interés de la gente para ser mucho más cuidadoso. Conocimientos previos. ¿Esto qué implica? Que la gente tendría que conocer algo del producto que estoy ofreciendo. Si no lo conoce, pues tengo que abrir el mecanismo para que los conozca. Personalidad. Las personas que tienen una gran necesidad de cognición son las que también investigan sobre las distintas características para evaluar mensajes persuasivos. ¿Qué quiere decir? Hay gente que estudia las características del producto que estoy ofreciendo y hay personas que no estudian. Entonces, eso también debo tomar en cuenta. Características del mensaje es otro temita que ustedes deben conocer. Mucho depende qué características tiene el mensaje para que uno consuma o no consuma un producto. Por tanto, a ver, la sugerencia es que se adecue el mensaje persuasivo al tipo de procesamiento que utiliza el público. Muy importante, ¿no? Mandar a todos por igual. Barreras de la comunicación eficaz. Ahora sí voy a retomar con Sandro. Cuando yo estoy enviando un mensaje, ese es el tema central de este tema, hemos dicho a un principio que parece que llegaría fácil, pero es complicado que llegue ese mensaje, que exista una comunicación eficaz. Si yo he dicho X, Y y Z en mi mensaje, tendría que llegar de esa manera. Pero normalmente hay muchas barreras. ¿Cuál es la primera barrera? El filtrado. ¿En qué consiste, Sandro, el filtrado? Ahorita le voy a hacer una preguntita. Se refiere a la manipulación intencionada que hace el emisor de la información, de modo que el receptor la vea de manera más favorable. Cuando un gerente le dice a su jefe lo que piensa que éste desea escuchar, está filtrando la información. Si yo le pregunto a mi compañero Sandro, ¿cómo está la clase? ¿Qué me va a responder Sandro? Si a 10 Licenciado, alumnos les pregunto cómo está la clase, los 10, ¿qué me van a decir? ¿Cómo están aprendiendo el tema? ¿Qué me va a decir? Los 10, ¿qué me van a responder? Hola, Sandro. licenciado, bien, yo creo que estaría bien la clase, le puedo responder. Normalmente los 10 me van a decir, está muy bien. Cuando el director pregunta, ¿cómo estoy dirigiendo la empresa? A 10, los 10 le van a decir que está dirigiendo bien. Entonces, cuando hablo de filtrado, estoy hablando de esto. Normalmente nadie le va a decir está dirigiendo mal o licenciado está explicando mal, nadie va a decir, todos van a decir está explicando bien. Entonces, una barrera a la comunicación eficaz es el filtrado. Reitero, manipulación intencionada que hace el emisor de la información de modo que el receptor lo vea de manera más favorable. Cuando un gerente le dice a su jefe lo que piense que desea escuchar, está filtrando la información. El gerente quiere escuchar que le digan bien y dice bien, y se distorsiona el mensaje efectivo. Sería bueno que los que quieran decir que está mal, pues que lo digan, pero normalmente eso no ocurre. Por lo tanto, el filtrado es algo normal que se presenta, ¿no? Uno se abstiene de opinar algo que le piden. Cuanto más niveles verticales hay en la jerarquía de la organización, habrá más oportunidades de filtrado. Ahora, cuando la información pasa por varios niveles, 2 o 3, es más fácil que exista filtrado. Factores como el miedo a dar malas noticias o el deseo de agradar al jefe llegan a los empleados a decir a los superiores aquello que estos desean escuchar, distorsionando así la comunicación ascendente. Lo ideal sería que se diga exactamente lo que se sienta, pero no se dice porque hay este fenómeno que se llama el filtrado. ¿Entendido, Sandro? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Estamos bien. Sí, sí, licenciado, estamos bien. Voy a seguir. Voy a continuar con Gabriela del 8.
Vamos a ver la percepción, otra barrera. Ahorita se han dado cuenta que este filtrado parecía que no existía, pero había existido. Listo. Yo cada rato no me doy cuenta, pero existe el filtrado. Percepción selectiva. Esto ya hemos visto un poquito en el tema de la percepción. ¿En qué consiste? Los receptores en el proceso de comunicación observan y escuchan en forma selectiva con base a sus necesidades. A un alumno que le gusta finanzas mucho y no tanto nuestra materia de comportamiento organizacional, se va a concentrar más pues en finanzas que en nuestra materia. Entonces la gente, esa comunicación que está ahí en tapete para poderla recepcionar, a veces se escoge en base a sus necesidades, motivaciones, experiencias o antecedentes. Entonces, hay que tener cuidado de que no a todos llega de la misma manera un mensaje, una comunicación. Y eso se llama percepción selectiva. La gente selecciona de acuerdo a sus intereses. Tercero, sobrecarga de información. Ya hemos hablado de otra barrera. Cuando yo tengo 60 informaciones y estoy necesitando 2 nomás, realmente es difícil distinguir del resto. Por lo tanto, hay que saber enfrentar esta sobrecarga, seleccionando pues lo que me interesa. Entonces, esa es la sobrecarga de información. 8, emociones. Esta pregunta ya hice al grupo, a este grupo 11. Las personas tienden a interpretar el mismo mensaje de forma diferente cuando están enfadadas o consternadas que cuando se sienten felices. Cuando yo estoy muy triste o yo estoy muy feliz, puedo interpretar un mensaje de forma distorsionada. Por ejemplo, las personas con un estado de ánimo positivo sienten mayor confianza en sus opiniones después de leer un mensaje persuasivo. De manera que los argumentos bien elaborados tienen una mayor influencia sobre sus opiniones. ¿Qué estoy diciendo? Que las emociones fuertes, las malas o las buenas, eh, influyen negativamente para que el mensaje no llegue auténticamente. Eso estoy diciendo. Estoy con mi compañera Gabriela. Por otro lado, la gente con un estado de ánimo negativo es más proclive a analizar los mensajes con mayor detalle. Entonces, el tipo de personalidad también influye. Acá que dice, emociones extremas como el júbilo o la depresión tienen mayores probabilidades de obstaculizar una comunicación eficaz. Mi compañera Gabriela está entendiendo las emociones extremas, fuertes, buenas o malas, obstaculizan la comunicación eficaz. O sea, cuando yo estoy muy feliz o muy triste, la comunicación no llega como debería llegar. ¿Está entendiendo, Gabriela? ¿Cómo estamos? Sí, Gabriela, licenciado, se entiende. se entiende. En tales casos, son más proclives a pasar por alto nuestros procesos mentales, racionales y objetivos. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber, algún rato hemos aprendido en la materia esto, tiene que haber equilibrio entre la razón y la emoción. Pero cuando estamos totalmente emocionados, abandonamos el tema racional y nos permite a interpretar de manera diferente el mensaje. Listo, eso es. Cuidar, ¿no? Entonces, en un mensaje importante, no estar en estas emociones extremas. Voy a pasar a mi compañero Juan de Dios. Lenguaje. Las palabras significan cuestiones diferentes para personas distintas. La edad y el contexto son de los principales factores que afectan en este tipo de diferencias. ¿Qué quiero decir? Yo con 60 años y mi compañero Juan de Dios con 20, influye pues, el tema del lenguaje. Hay algunos códigos que él ha captado con la gente de su edad de una manera y yo de otra manera. Por lo tanto, la edad influye en la comunicación y en el uso del lenguaje. Una cosa que siempre digo a mis alumnos, a veces por estudiar, que es la palabra que más utilizamos acá en la universidad y en cualquier lugar de estudio, a veces es interpretado de diferente manera. A mi compañero le voy a poner en prueba, Juan de Dios. ¿Qué entiende usted por estudiar, Juan de Dios? ¿Qué es estudiar? Eh, a ver, para mí estudiar es como colocarse a leer ya sea de un tema
también prepararse, ¿no? Practicar el mismo tema y así estar preparado para las preguntas que vengan o para situaciones que surjan en base a lo que hemos ido aprendiendo. Para algunos es estudiar, tal vez sentarse en la clase y mirar al docente, y escuchar algunas cosas, etcétera, es estudiar para algunos. Entonces, el término estudiar, que es el más común entre todos nosotros, a veces se interpreta de diferente manera. En esencia, tal vez estudiar sería analizar el tema, analizar el mensaje que me están dando, ¿no? Eso sería estudiar tal vez correctamente, pero otros lo interpretan de diferente manera. Por lo tanto, aquí voy a continuar con este tema del lenguaje. La edad, a veces por edad, incluso los códigos que utilizábamos, ya les he dicho alguna vez, al que estudiaba en mis tiempos se le decía huasquiri, o sea, se utilizaba un término en aymara para decir, este estudia mucho. Pero ahora ya utilizan otro término para el que estudia mucho. ¿Cómo se llama ese término feo que utilizan para el que estudia mucho Juan de Dios? Ya no se le dice huasquiri, en mi época se decía huasquiri, o sea, es estudioso. Y ahora al que estudia mucho, ¿qué se le dice? Vamos, Juan Corcho, de Dios. corcho, 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 miren, ¿qué quiere decir? Antes se le premiaba, se le decía, te reconozco lo que estudias. Así decía la gente. Este es Huasquiri. Ahora se le dice, este es Corcho. ¿Qué quiere decir el grupo? Estás haciendo mal, te estás alejando de lo que dice la mayoría de la gente. Por lo tanto, te vamos a calificar con este feo nombre para que no estudies y entres a lo que la mayoría hace, que es estudiar poco. Entonces, ¿qué quiero decir? La edad, ¿no? Influye en el uso del lenguaje también. Entonces, el lenguaje a veces es una traba. Si yo entiendo por un concepto una cosa y Juan de Dios entiende otra, puede ser una traba para que no exista buena comunicación. Vamos a continuar. El silencio, cuando uno se calla, también la comunicación no está funcionando bien. Por lo tanto, el silencio a veces es otra barrera para la buena comunicación. Voy a pasar a mi compañera Jocelyn del 10. A ver, vamos a seguir. El silencio, entonces, cuando uno se calla, virtualmente está dejando de aportar al tema de la buena comunicación. ¿Entiendes, Jocelyn? ¿Estamos bien? Hola, no está Jocelyn. Paul está. Paul, entonces el silencio es malo para la buena comunicación, para la comunicación efectiva. ¿Está bien, Paul? ¿Estamos Sí, sí, bien? licenciado, estamos bien. Está clarito. Entonces, el silencio hay que tomar en cuenta que es otra traba. Y otra traba también es el miedo a la comunicación. La gente a veces, por ansiedad excesiva, no se comunica bien. Es otra traba, otra barrera a la buena comunicación. A ver, sigamos. Implicaciones globales. ¿Qué quiero decir? En este momento de tanta comunicación electrónica, amerita analizar el tema de la comunicación con más profundidad. En este momento donde nos comunicamos todas las culturas y todo el mundo, hay que tomar en cuenta que el uso de los términos no es lo mismo, por ejemplo, en India, en Estados Unidos o en Bolivia. Entonces, esta barrera, porque se entienda un concepto de diferentes maneras, se lo tiene que tomar en cuenta para que exista una buena comunicación. ¿Qué más? A ver, contexto cultural. ¿Qué quiere decir? La cultura, en definitiva, influye pues para la mala comunicación. Puede ser que en una cultura se entienda unas cosas y en otras culturas otra. Acá, por ejemplo, dice, en culturas de alto contexto como China, Corea, Japón o Vietnam, las personas dependen mucho de indicios situacionales sutiles y no verbales cuando se comunican con los demás. En muchas culturas como estas que estamos hablando, a veces se supone que la gente se está entendiendo, pero en otras culturas hay que decirlo explícitamente las palabras que me entiendan. Entonces la cultura, por supuesto, influye. Una guía cultural. En este mundo globalizado que vivimos,
es importante suponer que lo que estoy diciendo no me está entendiendo el otro, por lo tanto es necesario una guía cultural, es decir, explicarle bien, si no, no va a entender mejor. Resumen e implicaciones para los gerentes. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación es un tema muy importante que debo tomar en cuenta para la buena dirección de una organización, para la buena administración de una organización. Por lo tanto, ese es el mensaje central que queríamos darles. Parece sencillo, pero la comunicación es un proceso sumamente complicado. Ha terminado nuestro tema. Yo lo voy a subir enseguida, nuestro archivo, cuando terminemos la clase. Voy a ceder el aula para nuestros compañeros Paul León y, hay dos, ¿no? Del grupo, Paul León y Pamela, que van a presentarnos su investigación que han hecho en una empresa importante que se llama Entel, para analizar si nuestro gerente maneja bien todo lo que hemos avanzado en esta clase y en la clase del lunes, todo este marco teórico que nos dan Robin y Hudge. Él está empapado con la importancia de la comunicación o no está empapado. Entonces, yo ya lo he leído, el trabajo que ellos me han subido a nuestra plataforma, pero les voy a dar una cosa de 20 minutos. Yo voy a detener mi presentación para ceder a nuestros compañeros del 11 para que nos hagan la presentación de su tema. Por favor, Paul y Pamela, adelante. Listo. ¿Me escucha, Paul? ¿Sí? Sí, licenciado. Adelante, por favor. Ya sabemos cuántos son los integrantes del grupo, son 8. Adelante esta diapositiva. Sí, Por favor. sí, licenciado. Buenos días. Hemos hecho la entrevista justamente a la empresa Intel, donde el gerente general es el licenciado Roque Roy Méndez Soleto. Hay que tomar en cuenta que esta empresa, como le había mencionado anteriormente, tiene una cantidad de empleados de entre 1.000 a 5.000 empleados, ¿no? Y entre su perfil del señor gerente es ingeniero electrónico con experiencia en telecomunicaciones y tecnología de la información y comunicación. También tiene estudios en gestión pública, gerenciamiento de empresas de telecomunicaciones, docencia universitaria en el área de telecomunicaciones y TIC. Siguiente, por favor. En su reseña académica y experiencia laboral es ingeniero electrónico, obtuvo su título en la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz, es diplomado en educación superior de la Escuela Militar de Ingeniería de la ciudad de Santa Cruz, es docente universitario y realizó diversos cursos de especializaciones en áreas de las telecomunicaciones, la administración y la dirección de empresas. Siguiente, por favor. La entrevista la hemos hecho con 10 preguntas y las voy a empezar a detallar. La primera pregunta se hizo, ¿usted conoce los conceptos de comunicación verbal y no verbal? Y a lo que nos respondió es, sí, los conozco y considero que siempre van de la mano, ya que el primero se refiere a la comunicación a través de las palabras y el segundo hace referencia a los gestos. Más que ser dos formas diferentes de expresarse, desde mi punto de vista, son complementarias. Si bien la comunicación verbal puede ser oral o escrita, la no verbal también puede plasmarse de forma gráfica con alguna imagen que refuerce las palabras que se quieren expresar. Siguiente, por favor. La segunda pregunta es, ¿aplica usted esos conceptos de comunicación en su organización? Y su respuesta dice, por supuesto, en Entel manejamos una comunicación cordial y cercana y ello se plasma desde las palabras que elegimos para comunicar lo que queremos transmitir, hasta el tono o la imagen que seleccionamos para que nuestros clientes, empresa como su institución. Siguiente, por favor. La pregunta 3 dice, ¿dirige usted en persona la buena comunicación en su organización y o la delega? Tenemos un equipo de hombres y mujeres que se encargan de realizar la comunicación institucional, pero bajo la premisa que les mencionaba anteriormente, una filosofía de mostrar a Intel como la empresa de la y los bolivianos,
Y finalmente yo soy quien revisa sus propuestas, las analizo y converso para conocer en detalle lo que se quiere comunicar, antes de que dicha comunicación salga al público externo, a nuestros clientes y seguidores en las redes sociales y a personas en general a través de los medios masivos. Se podría decir que existe una constante retroalimentación entre el equipo de comunicadores y mi persona, al momento de comunicar todo lo relacionado a la institución. En este punto quiero aclarar algo que se había mencionado anteriormente. Si bien este señor delega, él también se hace cargo de lo que es aprobar todo lo que se va a mandar de acuerdo a la comunicación que haya dentro de la organización. Y esto yo no lo veía tan mal porque como son miles de empleados, entonces yo creo que se hace difícil que personalmente se pueda, sin tener un equipo de comunicación, hacerlo. Es mi opinión personal, no sé si estaría Sí, correcto. sí, sí. Una cosa cortita. A ver, si él manda 50 mensajes al día, yo voy a imaginarme 30. ¿Él se preocupa que los 30 mensajes llegue o no se preocupa? Ya, esa es la pregunta central. A ver, ¿qué me dice Paul? Lo que sucede es que él tiene su equipo de comunicación. Yo pienso que lo que hemos visto en la comunicación en red, todos están en línea y tienen es más específica la información en ese momento. Ahora los delegados se encargan de ya mandar la información después, pero yo creo que tienen una buena comunicación y la mayoría de los mensajes, yo creo que la mitad está entre los subgerentes, algo así, ¿no? Es Ya, decir, perfecto, muy bien. Continuemos. Ya, adelante. Ya. cuarta pregunta, ¿usted practica la retroalimentación en el proceso de comunicación en su organización? Y la respuesta es justamente es lo que mencionaba, la retroalimentación es fundamental al momento de dirigir un equipo de personas. Un buen líder tiene que estar siempre dispuesto a escuchar y conocer el trabajo, los problemas y también las nuevas propuestas de sus colaboradores. Y al mismo tiempo, el éxito de cualquier empresa depende de que ellos puedan comprender la visión y los objetivos en común que se persiguen. Siguiente, por favor. ¿Me puede dar ejemplos de comunicación no verbal que se utilice en su organización? Dice, no, por ejemplo, de manera interna, vía correo electrónico, diariamente se envía a todo el personal imágenes motivacionales relacionadas con el bienestar. Ese espacio lo llamamos salud ocupacional. La imagen también lleva un texto con algún consejo para sentirse más cómodo y a gusto en las actividades que cada miembro de Entel realiza. También es una comunicación más personal. Siempre que se maneja un tono de voz cordial que lo comparten todos en la institución, desde el personal de seguridad al ingreso a nuestras oficinas o multicentros, hasta los operadores telefónicos, nuestros técnicos, etc. Y es que esa cordialidad y cercanía con el público externo a la empresa se debe a que desde las instancias internas promovemos los valores relacionados a la vocación de servicio. Siguiente. ¿Existen algunas reglas formales respecto a la comunicación que acaten los empleados? En cuanto a la comunicación escrita relacionada con informes y temas más administrativos, se podría decir que los colaboradores de la empresa deben poner en conocimiento a su inmediato superior para que por orden y coordinación jerárquica se analicen dichos temas y tomen decisiones. Pero luego, en la comunicación oral y más personal, más bien evitamos muchas formalidades. Somos más partidarios, por ejemplo, de llamar a los miembros del equipo por su nombre, evitando términos como licenciado o jefe. Tenemos que mostrar a través de la comunicación que más que un cargo lo que nos une como empresa es la calidad humana y el compromiso con nuestro país. Siguiente, por favor. ¿Considera que la comunicación es algo importante para alcanzar los objetivos de la organización? Claro que sí, la comunicación es un pilar fundamental que está inmerso en todo momento, en cada paso, procedimiento y meta alcanzada. La comunicación es un aspecto que no se puede menospreciar en ninguna institución y al contrario se debe contar con gente visionaria, profesional, preparada y muy humana en esta área empresarial. Siguiente, por favor. ¿Qué tipo de barreras de comunicación considera que son más comunes en su organización? Quizás al momento en el cual un nuevo integrante se suma a la empresa, romper con aquellas preconcepciones de la comunicación vertical que aún se manejan en otras instituciones. Lograr que todos los miembros del equipo sepan que su palabra, sus ideas cuentan y suman en la búsqueda de alcanzar nuestros objetivos.
comunes, conseguir siempre un ambiente participativo, pero con el paso del tiempo y a la adaptación a la empresa, nuestros integrantes van asumiendo eso, y es gracias a dicho componente humano propositivo y con talento que podemos ser actualmente la empresa líder en el sector de las comunicaciones. Siguiente. ¿Cómo cambió el proceso de comunicación en su organización durante la pandemia? Hubo cambios que, como en todas las empresas del país, seguramente del mundo, por ejemplo, se hizo más frecuente la comunicación escrita, menos personal. Se incrementó el uso de plataformas de videollamadas para realizar reuniones y la limitación de eventos que incluyen mucho personal. Son cambios a los que nos pudimos adaptar y priorizamos la búsqueda de nuevas formas de comunicación cercana a nuestros colaboradores, como el ejemplo que mencioné anteriormente, como las motivaciones diarias a través del correo electrónico o los grupos en redes sociales. Siguiente, por favor. ¿Cómo calificaría la comunicación en su organización? Creo que es bastante buena, aunque obviamente tenemos aún grandes desafíos que los asumimos diariamente, pero considerar a esta área como parte fundamental para el desarrollo de la institución y darle el sitial que merece con una selección de buen talento humano son pasos importantes y nos dirigen al camino indicado. Siguiente, por favor. Bueno, hasta ahí han sido las preguntas y de acuerdo a las conclusiones que nosotros podemos sacar, primero es que no, que yo ya le pregunté si había leído alguna vez el libro que nosotros estamos pasando la materia, a lo que me respondió que no, porque en realidad es ingeniero, ¿no? De la universidad Ya, está muy bien. y Ya. solo ha hecho ¿Qué más? diplomados respecto a lo que es administrativo, pero en las conclusiones podemos decir que las primeras 5 preguntas nos detalla que él conoce los tipos de comunicación, tanto verbal, oral, escrita, como no verbal. Estas formas se aplican en Intel de manera cordial y cercana, pero él no dirige, sino delega un equipo especial dando un feedback entre clientes externos como los internos, siendo el gerente que los controla. En las posteriores preguntas nos da a conocer que en cuanto a la comunicación escrita relacionada con los informes, se utiliza una comunicación vertical descendente. Cuando la comunicación vertical es descendente de arriba hacia abajo, ¿verdad? Pero también valora mucho lo que es la comunicación ascendente porque toma muy en cuenta lo que dicen los empleados. En cuanto a la comunicación oral, se evitan formalismos ya que conoce la importancia que tiene la confianza por una buena comunicación. Y la barrera de comunicación que él percibe dentro de su organización es la preconcepción de la comunicación vertical, debido a que él considera que todas las opiniones de sus trabajadores es importante. El gerente considera que la comunicación en Intel es bastante buena, pero reconoce que hay cosas que mejorar. Hasta ahí sería la entrevista, licenciado, y ahora paso a mi compañera a la última parte, a las partes más importantes del tema. Por favor, entonces, a las partes más importantes del tema. Está muy bien. Lo más importante, unos 7 minutos, por favor. ¿Cómo se llama? Pamela, ¿no? Pamela, Sí, ya. Unos sí, 7 minutos. Ya, Adelante, Pamela. está bien, licenciado. Voy a resaltar las partes más importantes del tema. Bueno, funciones de la comunicación. Como se ha visto, en las principales funciones en la comunicación son el control, la motivación, expresión emocional e información. En el proceso de comunicación tenemos 8 elementos, los cuales son el emisor, la codificación, el mensaje, el canal, la decodificación, el receptor, el ruido y la retroalimentación. En dirección de la comunicación tenemos 2 partes, que son la vertical y la lateral. La vertical se subdivide en 2, que es la descendente y la ascendente. La descendente fluye desde el nivel de un grupo u organización hasta un nivel inferior. La ascendente es lo contrario, fluye desde un nivel bajo hacia un nivel superior. La comunicación lateral surge cuando la comunicación da lugar entre miembros del mismo grupo de trabajo, es decir, puede ser entre gerentes, entre personal equivalente horizontalmente. Comunicación interpersonal. En este punto tenemos la comunicación oral, la comunicación escrita y la comunicación no verbal. La comunicación organizacional. En este punto tenemos 3 redes formales de grupos pequeños. La cadena. Sigue de manera rígida la sucesión de mando formal. El timón depende de una figura central que actúa como el conducto para todas las comunicaciones del grupo.
Y por último, la red de todos los canales, que permite que todos los miembros del grupo se comuniquen activamente entre sí y a menudo en la práctica se caracteriza por los equipos autodirigidos, donde entre sí, perdón, los equipos autodirigidos. También tenemos los rumores. Los rumores surgen en respuesta a situaciones que son importantes para los individuos, es decir, cuando hay ambigüedad y en condiciones que causan ansiedad. Tenemos también la comunicación persuasiva. En esta parte tenemos dos procesamientos que son automático y controlado. El procesamiento automático requiere, requiere de poco tiempo y esfuerzo, por lo que es lógico que se utilice para procesar mensajes con temas poco importantes. En el procesamiento controlado es más laborioso, consiste en considerar detalladamente evidencias e información basadas en hechos, cifras y lógica. También tenemos el nivel de interés. Eh, el nivel de interés refleja el impacto que tendrá una decisión sobre la vida del individuo. Cuando las personas están muy interesadas en el resultado de una decisión, es más probable que procesen la información de manera cuidadosa. Conocimientos previos. Las personas que están bien informadas acerca de un tema también son más proclives a utilizar estrategias de procesamiento controlado. La personalidad. Cuando se tiene una gran necesidad de cognición, una característica de la personalidad es que los individuos tienen altas probabilidades de ser persuadidos por evidencias y hechos. En cambio, perdón, eh, siguiente, características del mensaje. Los mensajes que se transmiten mediante canales de comunicación relativamente pobres, donde los usuarios tienen pocas oportunidades de interactuar con el contenido del mensaje, tienden a estimular un procesamiento automático. Barreras para la comunicación eficaz. En este punto tenemos el filtrado, la percepción selectiva, sobrecarga de información, las emociones, el lenguaje, el silencio, miedo a la comunicación, mentiras. También tenemos las barreras de comunicación. En esta última parte tenemos las barreras culturales. Tenemos 4 problemas en este tipo de barreras. El primero de ellos son las barreras causadas por la semántica, ya que las palabras tienen significados diferentes para individuos distintos. El segundo problema son las barreras causadas por las connotaciones de las palabras, es decir, los vocablos implican cuestiones diferentes en idiomas distintos. El tercer problema son las barreras causadas por las diferencias de tono. El cuarto problema son las diferencias en la tolerancia para los conflictos y los métodos para resolverlos. Contexto cultural. Tenemos dos tipos de cultura, si se puede decir así. Uno es la cultura de alto contexto, como China, Corea, Japón y Vietnam, donde las personas dependen mucho de indicios situacionales, sutiles y no verbales cuando se comunican con los demás. Y el estatus oficial de una persona, su lugar y su reputación en la sociedad tienen un peso considerable. En cambio, en las culturas de bajo contexto, como son Europa y Norteamérica, dependen sobre todo del lenguaje hablado y escrito para transmitir un significado. El lenguaje corporal y los títulos formales resultan secundarios. Y con eso habría concluido. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como aspectos generales tenemos cuando menos cuando menos incertidumbre haya, mejor será la satisfacción. Hay una relación positiva entre la comunicación eficaz y la productividad laboral. Si no olvidamos que existen muchas barreras para la comunicación eficaz, como el género y la cultura, podremos superarlas e incrementar la eficacia de nuestra comunicación. Con eso concluiríamos la exposición del tema, licenciado. Gracias por la atención. Ya, muy bien. Bueno, creo que ha sido muy interesante elegir Entel para aproximarnos más a este fenómeno que se llama la comunicación, ¿no? Pero lo interesante es que como administradores nos demos cuenta que la comunicación no es cualquier cosa, es una cosa importantísima. Y bueno, esa conciencia creo que hemos asumido con el avance de este tema y estamos terminándolo. Por lo tanto, voy a pasar a dar la nota a nuestros compañeros
De 7 habían obtenido la nota de 6 en las preguntas que les hice, ¿está bien? En su trabajo de 4 tienen 4 y en su exposición también de 4 tienen 4. Por lo tanto, el grupo ha obtenido la nota de 14. ¿Me escuchó, no? Nuestro compañero Paul, ¿está bien? Sí, 14 tiene. licenciado, muchas gracias. Muy bien. Ahora lo que corresponde es hablar con el último grupo. La otra semana tenemos la última semana de clases, el grupo número 12. Ya saben la trascendencia que tiene. Queremos saber si una cosa adicional e importante y bonita para todos nosotros, saber si en la carrera hay liderazgo o no. Ya les di el trabajo adicional a nuestros compañeros del 12. Quiero hablar un poquito con Evelyn. Está atenta, ¿no, Evelyn? Evelyn. Evelyn. Del 12 no está en la clase de Evelyn, no puedo Licenciado, creer. aquí estoy, licenciado. Está en la... Ah, ya, ya, muy bien. Yo voy a abrir nuestra plataforma para que ustedes sábado hasta el domingo máximo a mediodía puedan subir el tema de su investigación. El día lunes y miércoles que nos vaya bien en el tema de abordar este tema también tan difícil que se llama el liderazgo. Entonces, hoy enseguida voy a subir el temita que corresponde a hoy, la comunicación, y voy a abrir la plataforma para que ustedes puedan subir. Con esto más o menos estaríamos terminando nuestra clase, pero si tienen preguntas, por favor, díganme su nombre, su grupo para escucharlos. ¿Tienen alguna pregunta especial sobre el tema o sobre algo más? Por favor, tienen la palabra. ¿Quién va a participar? Yo, licenciado, yo quería preguntarle sobre la exposición que se va a realizar de mi grupo la próxima semana. Eh, ¿El día miércoles nosotros estaríamos exponiendo o el día lunes? Ah, el miércoles como de costumbre más o menos, vamos a tratar de que expongan 10 menos cuarto, ya para tener un poquito más tiempo respecto a los otros grupos que siempre han expuesto a las 10. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para que yo empiece, eh, trate de terminar, avanzar un 70% el lunes u 80% para que hasta las 9:30 el miércoles más o menos termine. Entonces les vamos a dar un poquito más de tiempo para que puedan exponernos sus dos investigaciones. Uno, en la empresa. ¿Qué empresa es? Por favor, me aclara otra vez. ¿Es Banco Visa o Banco, qué banco? ajá, exacto. Banco Visa, ¿ya? ¿Cómo les ha Sí, ido? ¿Hay liderazgo o no hay liderazgo en el Banco Visa? Uno. Y otro, la investigación que les di. Les voy a dar un poquito más de tiempo para que sí, ustedes licenciado, puedan por tener favor, el eso tiempo. justamente quería decirle. Ya. Vamos a tratar de que, y 30, el miércoles, 9:30, máximo hasta 10 menos cuarto terminemos y tengan 15 minutos más respecto a los otros grupos. Ya, está bien. Que les vaya bien, Evelyn. Muy bien, eso Gracias, sería todo. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta especial, pues adelante. Si no, me despido hasta el día lunes. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Bueno, creo que más o menos ha quedado claro el tema. Me despido hasta el día lunes. Para todos, muy buenos días, alumnos. Nos vemos el lunes. Hasta